Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Lo prometido es deuda y hace tiempo una encuesta de Instagram que dejé dijo claramente que quería un vídeo explicando los logaritmos para cuarto de secundaria. ¿De acuerdo? He llamado a este curso Pragmatemáticas, porque quiero trasladaros la visión de las matemáticas un poquito más pragmática, un poquito más útil, menos teórica de lo habitual, con el objetivo de que seáis capaces de dominar los ejercicios que abarquen cada tema, ¿de acuerdo? Así que sobre los logaritmos os he preparado este pequeño curso que no durará mucho, solamente unos minutos, pero que creo que solventará muchas de las dudas que podáis tener y muchas de las inquietudes. Ya sabéis que podéis seguirme en Facebook, Academia Believing, o en YouTube, Together We Learn. De acuerdo, en el índice os he preparado primero una definición de logaritmo. Como podéis ver ahí abajo hay un pequeño esquema de lo que es un logaritmo. Las propiedades básicas que debemos conocer para operar con ello. Los tipos de logaritmos que hay, también es muy importante saber los tipos de logaritmos que hay. Y las propiedades de sus operaciones, porque las propiedades del logaritmo son una y las propiedades de las operaciones son otras distintas. Las propiedades de los logaritmos y las de las potencias, que ya las hemos visto en el curso anterior, están muy relacionadas. Así que no va a haber nada que en principio no veamos lógico. ¿De acuerdo? Y finalizaremos con una serie de ejemplos para que entendáis bien los procedimientos. ¿De acuerdo? La definición del logaritmo. Pues el logaritmo es el resultado de elevar la base a un número para que el resultado de la operación sea el argumento. ¿De acuerdo? Tenéis en color rojo, en el ejemplo en negrita, la base, que en este caso sería 5. Es el número pequeño que aparece al lado de la palabra log. ¿Sí? El argumento está en amarillo, que en este caso sería 25, y el resultado está en verde marcado con una X porque aún no lo conocemos. Lo que vamos a hacer es calcularlo. ¿De acuerdo? Entonces el número X es el exponente al que tengo que elevar la base para tener como resultado al argumento. Me explico, ¿verdad? Por tanto, ahí abajo veis que 5 elevado a x debería darnos 25. Si descomponemos 25 en factores primos, que lo tenéis justo debajo del color verde de resultado, nos daría 5 elevado a 2, ¿no? Por tanto, 5 elevado a x tiene que ser igual a 5 elevado a 2. Por tanto, si tengo que elevar 5 a un número para que sea igual que 2, pues ese número solamente puede ser 2. Por tanto, yo diría que el logaritmo en base 5 de 25 sería igual a 2, porque 2 es el número al que tengo que elevar 5 para que me dé 25. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Las propiedades básicas de los logaritmos. Evidentemente, en la misma definición de logaritmo ya hemos hablado de elevar un número a otro, ¿no? Entonces, sus propiedades están muy relacionadas con las potencias y con las raíces. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de la notación, evidentemente de las potencias, que ya lo he dicho, y la descomposición en factores primos. Nunca infravaloréis la descomposición en factores primos porque saca de muchos apuros. La notación no es más que escribir un número de maneras distintas, ¿verdad? Igual que yo puedo escribir el número 0,75 y el número 3 cuartos y la cantidad es exactamente la misma, lo único que he hecho es expresarlo en distintas notaciones, ¿verdad? Pues con los logaritmos pasa exactamente igual y con las potencias. Tenemos que aprender, teóricamente, que cualquier número elevado a 0, si veis la primera propiedad en la parte izquierda, 5 elevado a 0 es igual a 1. Es que cualquier número elevado a 0 es igual a 1, ¿de acuerdo? Da igual si es 7, si es 10, si es 1000, si es 100.000. Cualquier número elevado a 0 da 1. Entonces, cuando nosotros nos den el logaritmo de cualquier número con el argumento 1, ya sabemos que la respuesta va a ser 0. ¿De acuerdo? Seguimos. Cualquier número elevado a 1 es igual a sí mismo, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto en las potencias. Por tanto, cuando me den el logaritmo con la misma base que argumento, el resultado será 1. Logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Logaritmo en base 7 de 7 es igual a 1. ¿Sí? Por otra parte, 5 elevado a menos 1, ya sabéis que una potencia con exponentes negativos es igual a su inversa elevada a positivo, ¿no? Entonces 5 elevado a menos 1 sería igual a 1/5. 7 elevado a menos 1 sería igual a 1 entre 7. 9 elevado a menos 1 sería igual a 1 entre 9. ¿Sí?
Y el logaritmo en base 5 de 0,20, que es un quinto, ¿verdad? Me daría menos 1. Yo les explicaba a mis alumnos también un truco para que pudieran detectar estas cositas, pero lo contaré en el próximo vídeo. 5 elevado a menos 2, perdón, es igual a 1 entre 5 elevado a 2. Ya lo hemos dicho, potencia negativa se convierte en su inversa con exponente positivo. El exponente es 2, entonces no podemos quitarlo. Ya sabéis que el 1 también estaría elevado a 2, ¿verdad? Pero 1 elevado a 2 siempre va a ser 1. 1 elevado a 7 es 1. 1 elevado a 10 es 1, ¿verdad? Entonces podemos prescindir de él. Por tanto, si dividimos 1 entre 25, 1 entre 5 elevado a 2 nos daría 0,04. Por tanto, diríamos que el logaritmo en base 5 de 0,04 es menos 2, porque yo tengo que elevar el 5 a menos 2 para que me dé 0,04. Y por otra parte, en la parte derecha tenéis las raíces. Las raíces que acordaos que tenían una notación parecida a las potencias, ¿no? De hecho, se pueden expresar como potencia. La raíz cuadrada de 5 sería la raíz de índice 2, ¿verdad? El índice de la raíz sería 2 y el exponente del 5 sería 1 porque no tiene ninguno. Ya sabéis, las raíces cuando no tienen ningún índice es 2 y los números cuando no tienen ningún exponente es 1. Por tanto, la notación dice que escribimos como potencia al 5 elevado a una fracción cuyo numerador, la parte de arriba de la fracción, es su propio exponente y la del denominador es el índice de la raíz. ¿Sí? Por tanto, el logaritmo en base 5 de raíz de 5, ¿a qué número tengo yo que elevar 5 para que me dé raíz de 5? Pues evidentemente a un medio, a 0,5. ¿Sí? Y si lo complicamos un poco más, tendríamos la raíz cuarta de 5 elevado a 3, pero no es tan complicado como parece, porque nosotros solamente tenemos que expresarlo como una potencia, 5 elevado a 3 cuartos, y ya sabríamos que el logaritmo de 5 de la raíz cuarta de 5 elevado a 3 sería 3 cuartos. ¿Sí? Los tipos de logaritmos. Es muy importante conocer los tipos de logaritmos porque a la hora de operar nos podemos equivocar perfectamente. El logaritmo binario es el logaritmo en base 2. El logaritmo decimal es el logaritmo en base 10. Logaritmo neperiano es el logaritmo en base e, que es el número de Euler. Ya sabéis, os he puesto ahí abajo que aproximadamente es 2,718. ¿Sí? Porque para los cálculos nos van a pedir mucho más, por lo menos a este nivel no creo que pidan mucho más. Y el logaritmo de cualquier número debería llevar su número expreso. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 tendría que ser log 3, el logaritmo en base 6 tendría que ser log 6. Lo que es importante saber es que el logaritmo binario, el logaritmo en base 2, hay que expresarlo siempre con el número 2. El logaritmo decimal, sin embargo, no. El logaritmo decimal se expresa solamente log. No hay ningún número debajo. Entonces, cuando vosotros veáis la palabra log y no veáis ningún número debajo, significa que es un logaritmo decimal, un logaritmo en base 10. Por tanto, el logaritmo de 1000 sería 3. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 3 me da 1000. ¿Entendido, no? Y el logaritmo neperiano se escribe directamente ln. Se diferencia de los demás logaritmos porque no escriben log, escriben ln. ¿Vale? Logaritmo neperiano. Y por tanto, el logaritmo neperiano de e elevado a 2 es igual a 2. Siempre que sea cualquier otro número, tendrá que venir indicado debajo del logaritmo como base. Las propiedades de las operaciones ya son más distintas. Son otro mundo aparte. ¿De acuerdo? Y para esto sí que tenemos que tener claro que nosotros podemos trabajar con números de los cuales tengamos logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es la suma de sus logaritmos y viceversa también. La suma de dos logaritmos con la misma base se puede convertir en un producto. Esto es importante saberlo. Podemos andar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por tanto, el logaritmo en base 5 de 5 por raíz de 5 sería una suma. El logaritmo en base 5 de 5 por una parte y como está multiplicando a raíz de 5, pues hacemos otro logaritmo distinto. Más logaritmo en base 5 de raíz de 5. Como antes habíamos visto que cualquier número con la misma base y el mismo argumento da como logaritmo 1, ¿verdad? Resultado 1, pues logaritmo en base 5 de 5 sería 1 y ahora habría que sumarle un medio porque hemos visto que el logaritmo en base 5 de la raíz de 5 es un medio. Y por tanto, 1 más un medio daría 1,5. Y estaría solucionado el problema. Logaritmo de la división, muy parecido al del producto, solo que en este caso se resta. Si tenemos el logaritmo de una división, hacemos el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador.
Por tanto, en este mismo caso, sería el logaritmo en base 5 de 5, que es 1, menos el logaritmo en base 5 de raíz de 5, que es 1 medio. Entonces, 1 menos 1 medio, igual a 1 medio, 0,5. Logaritmo de la potencia. ¿De acuerdo? Cuando tengamos una potencia, o una raíz que podamos convertir a potencia, es tan sencillo como sacar el exponente fuera del logaritmo multiplicando y después resolver el logaritmo. Es decir, tengo en este ejemplo logaritmo en base 5 de raíz cuarta de 5 elevado a 3, ¿verdad? Entonces yo sé que la raíz cuarta de 5 elevado a 3 la puedo convertir en 5 elevado a 3 cuartos, ¿sí? Entonces ahora tengo el logaritmo en base 5 de 5 elevado a 3 cuartos. El exponente es 3 cuartos. Por tanto, la misma propiedad me dice que puedo sacarlo fuera multiplicando. Así que lo saco fuera multiplicando y me queda 3 cuartos por logaritmo en base 5 de 5, que es igual a 3 cuartos por 1. Entonces, 0,75. ¿Nos queda claro? El cambio de base. El cambio de base es probablemente lo más complicado de deducir. Imaginar que en un ejercicio nos dan este tipo de cosillas, ¿no? Logaritmo en base 8 de 4 y estamos súper perdidos, ¿verdad? No tenemos ni idea de qué hacer. Entonces podemos recurrir perfectamente al cambio de base. Como tenemos un logaritmo sencillo, podemos convertirlo en dos logaritmos diferentes, ¿sí? Por tanto, yo me di cuenta de que los números son los dos múltiplos de 2, ¿verdad? Entonces voy a probar con la base 2. Entonces, el procedimiento se realiza en el numerador. Hacemos el logaritmo en la base nueva del argumento, o sea, el logaritmo en base 2 de 4. Y en la parte de abajo hacemos el logaritmo en la base nueva de la base anterior, logaritmo en base 2 de 8. Y ahora sí, porque el logaritmo en base 2 de 4 es 2, ¿no? Porque 2 elevado a 2 es 4. Y el logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 elevado a 3 es 8, ¿verdad? Entonces la fracción sería 2 tercios, que sería 0,66 periódicos. Y aquí vienen algunos ejemplos para que ya podáis poner en práctica las propiedades, ¿de acuerdo? El ejemplo 1 es el más sencillo, evidentemente, y lo vamos complicando un poquito. El ejemplo 1, tenemos el logaritmo en base 2 de 32 es x. En este tipo de casos solamente necesitamos factorizar el número, como veis ahí, 32 lo factorizamos en factores primos, y nos queda 2 elevado a 5, por tanto, 2 elevado a x tiene que ser igual a 2 elevado a 5, ¿no? Yo les decía a mis alumnos que la base, como el exponente es el que hay que calcular, la base que era igual se me iba, pero bueno, esto solamente es una indicación para mis alumnos, ¿vale? Y x quedaría igual a 5. Este se ve más claro ya, ¿verdad? Ahora, el logaritmo en base 5 de 0,008. ¿Qué ocurre? Que aquí nos encontramos un número más pequeño que 1. Y entonces nos podemos sentir un poco perdidos. ¿A qué número tendré que elevar 5 para que me dé 0,008? Bueno, yo tengo un pequeño truco que es 0,08 lo voy multiplicando por 5 hasta que me da 1. Y entonces la respuesta será eso, pero en negativo. De hecho, si lo hacéis con la calculadora, comprobaréis que 0,008 lo multiplicáis por 5 3 veces y os sale 1. Entonces, como lo multiplicáis 3 veces, el logaritmo sería menos 3. Pero bueno, vamos a ver el método más adecuado. El logaritmo en base 5 de 0,008 es igual a x. Por tanto, lo que tenemos que hacer es pasar ese número a fracción. ¿Sí? Los números decimales exactos ya sabéis cómo se pasan a fracción. Se escribe el número sin coma en el numerador, 8, y en el denominador tantos ceros como cifras decimales haya. ¿Sí? En este caso hay 3 cifras decimales, pues dividido entre 1000. ¿Sí? Logaritmo en base 5 de 8 entre 1000. Descomponemos en factores primos el 8 y el 1000 y nos damos cuenta de que tenemos logaritmo en base 5 de 2 elevado a 3 entre 2 elevado a 3 por 5 elevado a 3. Así que el 2 elevado a 3 de arriba y el 2 elevado a 3 de abajo se me van y me queda solamente el logaritmo en base 5 de 1 entre 5 elevado a 3, ¿verdad? Ya sabéis que cuando simplificamos en una fracción nunca queda 0, sino que queda 1 en el numerador, ¿de acuerdo? Así que nos quedaría el logaritmo de 5 de 1 entre 5 elevado a 3. Y eso es el logaritmo de una división, que lo hemos visto antes. Lo podemos dividir en la resta de dos logaritmos. Logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. Así que logaritmo en base 5 de 1, que sería 0, porque hemos dicho que el logaritmo con argumento 1 de cualquier número es 0, y el logaritmo de 5 el logaritmo en base 5 de 5 elevado a 3, evidentemente es 3, ¿no? Entonces 0 menos 3 me quedaría menos 3, lo que os he dicho antes, la solución que os había dicho antes. Y el ejemplo número 3, que este ya se complica un poquito más. Sabiendo que el logaritmo en base 2, logaritmo decimal de 2 es 0,3010 y el logaritmo en base decimal de 3
es 0,4771, calcula el logaritmo de 8/27 más logaritmo de 5 más logaritmo de 0,03125. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con logaritmos decimales y que solamente conocemos la respuesta del logaritmo de 2 y de 3. Por tanto, ya en el ejercicio nos damos cuenta de que en la primera fracción 8 puede ser una potencia de 2 y 27 puede ser una potencia de 3. Pero el logaritmo de 5 no sabemos todavía si va a salir o no. Y el logaritmo de 0,03125 tampoco sabemos si va a salir o no. Así que vamos a intentar escribir el 5 de una manera en la que podamos incluir o al 10, o al 3, o al 2. Tenemos que incluir a dos de ellos, ¿no? Como estamos trabajando con logaritmos decimales, pero conocemos el logaritmo decimal de 2 y de 3, nos sirve también trabajar con el 3 y con el 2. Ahora veremos esto más claro, ya veremos. Bueno, tenemos el logaritmo de 8 entre 27, ¿verdad? Entonces, como veis en la respuesta, ya he empezado factorizando esos dos números. Logaritmo de 2 elevado a 3 entre 3 elevado a 3, ¿sí? Más, y aquí es donde viene el asunto, el 5 lo he convertido en 10 medios, porque evidentemente 5 es lo mismo que dividir 10 entre 2, ¿verdad? Es una notación distinta, por eso os decía antes la importancia de la notación. Esto se os tiene que ocurrir, evidentemente. Entonces lo convierto en logaritmo de 10 medios. Más, y ahora el número decimal, como os he dicho antes, lo convertimos a fracción. Ponemos el número sin coma y lo dividimos entre tantos ceros como cifras decimales, ¿sí? Así que vamos a la siguiente parte. Logaritmo de 2 elevado a 3 entre 3 elevado a 3, que era lo primero que habíamos hecho. Ahora, como tenemos una división, la convertimos en una recta. Logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo, ¿verdad? Ahora, el 10 y el 2 es lo mismo, están en una fracción, así que lo convertiremos en una recta. Logaritmo decimal de 10 menos logaritmo decimal de 2, ¿sí? Y ahora, la fracción que teníamos con decimales la hemos factorizado, 3125 nos daba 5 elevado a 5 y 100.000 nos daba 2 elevado a 5 por 5 elevado a 5. Si lo hacéis con la calculadora saldrá lo mismo. Así que el 5 elevado a 5 de arriba y de abajo se me van. Y me queda entonces el logaritmo de 1 entre 2 elevado a 5, ¿verdad? Esto tiene que quedar claro, el logaritmo de 1 entre 2 elevado a 5. ¿Sí? Así que, si seguimos en la parte ya de abajo, comprobamos que logaritmo de 2 elevado a 3, hemos dicho que el exponente, por las propiedades, podíamos sacarlo fuera multiplicando, así que me queda 3 logaritmos de 2, menos el logaritmo de 3 elevado a 3, hemos hecho lo mismo, 3 logaritmo de 3, ¿verdad? Más 1, porque el logaritmo en base 10 de 10, el logaritmo con la misma base y el mismo argumento es 1, ¿verdad? Menos el logaritmo de 2, que me lo dan en el ejercicio, 0,3010. Y ahora vamos a la división del final. Logaritmo de 1, que es la parte de arriba, menos logaritmo de 2 elevado a 5, que es la parte de abajo, ¿verdad? Ya sabéis, este 5, logaritmo de 2 elevado a 5, este 5 podemos sacarlo fuera multiplicando y el logaritmo de 2 sí lo conocemos. Así que la respuesta será 3 logaritmo de 2, que es 0,9030. ¿De dónde sale? De multiplicar 3 por el logaritmo de 2 que me lo dan. Menos 3 logaritmo de 3, multiplicamos 3 por el logaritmo de 3 que me lo dan, más 0,699, que es lo mismo que 1 menos 0,310, he hecho esa resta ya, más 0, logaritmo de 1 es 0, logaritmo decimal de 1, logaritmo de cualquier número que no sea 1, con argumento 1, 0, ¿verdad? Y menos 5 por el logaritmo de 2. Así que realizando todas las operaciones nos queda menos 1,3343. Espero que os haya gustado, espero que esto sirva para aclarar algunas dudas sobre los logaritmos, que ya sé que es un mundo completamente desconocido hasta que lleguéis a este nivel, y espero vuestros comentarios sobre lo que se puede mejorar, cómo queréis que explique las cosas, si os vendría bien algún ejemplo más, o si querríais mandarme algún ejercicio para que lo corrija. Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, ¿de acuerdo? Si llegamos a 2000 visualizaciones, 2000 solamente, el próximo vídeo lo haremos sobre los polinomios del cuarto de la ESO también. Si tenéis alguna otra sugerencia, algún vídeo que queráis sobre algún tema en concreto de cualquier curso, enviármelo por correo o por comentario y estudiaremos la posibilidad y, por supuesto, lo iremos haciendo. Pues muchísimas gracias por vuestra atención, como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo.